Hay aterrizajes que apenas se sienten. El avión toca pista con suavidad, casi como si se deslizara. Y hay otros que se perciben secos, firmes, incluso incómodos. El cuerpo lo nota de inmediato, y la reacción es casi automática. Algo salió mal. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, esa sensación no tiene nada que ver con un error, una falla o una mala maniobra. De hecho, puede ser exactamente lo contrario. Antes de seguir, participa en esto. En los comentarios escribe duro si crees que un aterrizaje firme es una mala señal, o normal si piensas que es parte del procedimiento. Quédate, porque en este video vamos a desmontar esa idea paso a paso, para entender por qué unos aterrizajes se sienten duros y otros no. Primero hay que desmontar una idea muy extendida. Un buen aterrizaje no es el más suave, sino el más seguro y controlado. La suavidad puede ser una consecuencia, pero nunca el objetivo principal. En aviación, el objetivo es tocar pista dentro de parámetros muy concretos de velocidad, actitud y posición. El aterrizaje es una de las fases más críticas del vuelo. El avión pasa de volar a cientos de kilómetros por hora a desplazarse sobre el suelo en cuestión de segundos. Todo ocurre cerca del límite inferior de sustentación, con poco margen para correcciones tardías. En ese contexto, la prioridad del piloto no es posarlo bonito, sino asegurarse de que el avión quede firmemente en la pista, con control total y capacidad inmediata de frenado. Aquí entra en juego el primer factor clave, la velocidad vertical. Un aterrizaje suave suele implicar una tasa de descenso muy baja en el momento del contacto con la pista, pero reducir demasiado esa tasa también puede ser peligroso. Si el avión flota demasiado, puede tocar pista más adelante de lo previsto, reducir la distancia disponible para frenar o incluso volver a elevarse ligeramente. Por eso, en determinadas condiciones, un aterrizaje más firme es preferible a uno excesivamente suave. El segundo factor es el peso del avión. Un avión pesado, por combustible, pasajeros o carga, tiene más inercia. Eso significa que, aunque la maniobra sea correcta, la sensación al tocar pista será más contundente. Desde la cabina de pasajeros, el cuerpo no distingue si el impacto fue dentro de parámetros o no, solo percibe la fuerza. Para el avión, en cambio, esa fuerza puede ser perfectamente normal. También influyen las condiciones meteorológicas. Viento cruzado, rachas, cizalladura o turbulencia cercana al suelo obligan a realizar aterrizajes más decididos. En esas situaciones, el piloto busca un contacto claro con la pista para evitar que el avión sea desplazado lateralmente o vuelva al aire de forma inesperada. Un aterrizaje firme en viento fuerte no es brusquedad, es control. Otro elemento clave es el diseño del tren de aterrizaje. Los trenes están diseñados para absorber enormes cantidades de energía. Amortiguadores, sistemas oleoneumáticos y estructuras reforzadas trabajan precisamente para que el avión pueda aterrizar dentro de un amplio rango de fuerzas sin sufrir daños. Lo que el pasajero siente como un golpe es, en realidad, energía siendo absorbida exactamente como fue diseñada para hacerlo. Además, cada pista es distinta. Longitud, pendiente, estado del pavimento y presencia de humedad influyen en cómo se ejecuta el aterrizaje. En pistas cortas o mojadas, tocar firme y temprano es parte del procedimiento normal. No es una elección estética, es una necesidad operativa. Antes de seguir, conviene ajustar la expectativa. Un aterrizaje que se siente duro no es sinónimo de un aterrizaje incorrecto. Ese cambio de perspectiva es fundamental. La sensación del pasajero y la evaluación técnica del aterrizaje no siempre coinciden. En la siguiente parte veremos cómo influyen el entrenamiento de los pilotos, los procedimientos estándar y los sistemas automáticos en la forma en que un avión toca tierra. Entrenamiento, procedimientos y por qué la suavidad no es el objetivo. Una de las mayores sorpresas para quien no está familiarizado con la aviación es descubrir que los pilotos no son evaluados por qué tan suave es un aterrizaje. En los simuladores y en la línea, lo que se evalúa es el encourages within strict margins, velocidad correcta, ángulo adecuado, punto de toma previsto y control total del avión después del contacto con la pista. La suavidad puede ocurrir, pero no es el criterio principal. Desde el entrenamiento inicial, los pilotos aprenden que un aterrizaje bonito puede ser, en ciertos escenarios, un aterrizaje incorrecto. Por ejemplo, intentar suavizar en exceso, el toque puede llevar a una reducción excesiva de velocidad, aumentando el riesgo de tocar con el avión fuera de la zona óptima, o incluso provocar una oscilación conocida como float. Ese tiempo extra en el aire puede parecer insignificante, pero en pistas cortas o contaminadas puede marcar una diferencia crítica. Aquí entran en juego los procedimientos estándar de operación. Las aerolíneas definen perfiles de aproximación muy concretos,
velocidades objetivo, configuraciones de flaps y potencia, y tolerancias estrictas. Si alguno de estos parámetros se sale del rango permitido, el procedimiento correcto no es arreglarlo a último momento, sino ejecutar una aproximación frustrada y volver a intentarlo. Esto refuerza una idea clave: la seguridad está por encima del resultado visual. Los sistemas automáticos también influyen en cómo se percibe el aterrizaje. En muchas condiciones, los pilotos utilizan el autothrottle o incluso el autoland. Estos sistemas están programados para priorizar estabilidad y precisión, no suavidad. Un aterrizaje automático puede sentirse más firme que uno manual, pero suele estar perfectamente centrado, alineado y dentro de límites óptimos. De hecho, en condiciones de baja visibilidad, es frecuente que los aterrizajes automáticos sean más consistentes que los manuales. Otro aspecto importante es la variabilidad humana. Cada piloto tiene un estilo ligeramente distinto, aunque todos operen bajo los mismos procedimientos. Algunos prefieren un toque más decidido, otros uno más progresivo. Ambos enfoques pueden ser correctos si se mantienen dentro de los parámetros establecidos. Desde la cabina de pasajeros, esas diferencias se perciben con claridad, pero desde el punto de vista operativo son irrelevantes mientras se cumplan los criterios. También hay que considerar el contexto del día. Un avión que llega con combustible extra por desvíos, con viento cambiante o con una pista húmeda requiere decisiones distintas a las de un día perfecto. El piloto adapta su técnica a las condiciones reales, no a la expectativa del pasajero. Por eso, dos aterrizajes en el mismo aeropuerto pueden sentirse completamente distintos con solo unas horas de diferencia. El tren de aterrizaje vuelve a jugar un papel central. Está certificado para absorber aterrizajes mucho más duros de lo que jamás se permitirá en operación normal. Esto da a los pilotos un margen de seguridad amplio. Un aterrizaje que se siente firme puede estar muy lejos de cualquier límite estructural. La sensación subjetiva rara vez coincide con la realidad técnica. Todo esto converge en una conclusión importante. Un aterrizaje correcto es aquel que deja al avión completamente bajo control, listo para frenar, girar y despejar la pista con seguridad. Si para lograr eso el contacto con el suelo es más perceptible, no solo es aceptable, sino deseable. Y quédate con esto, porque lo que viene a continuación explica cuándo un aterrizaje sí se considera anormal, qué parámetros se revisan después, y por qué la mayoría de los aterrizajes duros nunca generan ningún problema. En la siguiente parte veremos cómo las aerolíneas y los fabricantes evalúan los aterrizajes, qué datos se registran automáticamente y cómo se distingue un aterrizaje normal de uno que realmente requiere inspección. Y quédate con esto, porque lo que viene ahora es donde se separa definitivamente la percepción de la realidad. Cómo el propio avión decide, con datos, si un aterrizaje fue normal o no. Cuándo un aterrizaje sí es un problema. Datos, sensores y realidad técnica. Hasta ahora hemos hablado de percepciones, de lo que el pasajero siente y de cómo los pilotos toman decisiones operativas, pero en aviación nada importante se deja a la subjetividad. Cuando un avión aterriza, el avión mismo registra lo ocurrido, y son esos datos, no las sensaciones, los que determinan si todo fue normal o si se requiere una revisión. Los aviones modernos están equipados con sistemas que miden parámetros clave durante el aterrizaje. Entre ellos, la velocidad vertical al contacto, la aceleración longitudinal y vertical, la actitud del avión, la configuración y el peso estimado. Estos datos quedan registrados automáticamente y pueden ser analizados casi de inmediato. No hace falta que alguien opine si el aterrizaje fue duro. Los números lo dicen. Cada modelo de avión tiene límites claramente definidos por el fabricante. Existen rangos de aterrizaje normal, rangos que requieren inspección y rangos que se consideran fuera de límites. Un aterrizaje que el pasajero percibe como muy firme puede estar perfectamente dentro del rango normal. Por el contrario, un aterrizaje que se siente suave podría, en circunstancias muy específicas, requerir una revisión si ciertos parámetros no se cumplieron. La sensación engaña, los datos no. Cuando se supera un umbral determinado, el procedimiento es claro. La tripulación lo reporta y el avión es inspeccionado antes de volver a volar. Estas inspecciones pueden ser simples, como una revisión visual del tren de aterrizaje, o más detalladas, dependiendo de los valores registrados. Lo importante es entender que esto forma parte del funcionamiento normal del sistema, no de una emergencia. Aquí aparece otro punto clave. Los aviones están diseñados con amplios márgenes de seguridad. Los límites operativos son deliberadamente conservadores. Un aterrizaje que activa una inspección no significa que el avión esté dañado, sino que se prefiere verificar antes de continuar. En aviación,
prevenir siempre tiene prioridad sobre asumir. También es relevante mencionar que muchos aterrizajes considerados duros por los pasajeros ni siquiera se acercan a esos umbrales. En la enorme mayoría de los casos, el avión continúa su operación normal sin que nadie en tierra tenga que intervenir. El sistema funciona de forma silenciosa y eficiente, sin alarmas ni dramatismo. Desde el punto de vista de la aerolínea, estos datos son valiosísimos. Permiten analizar tendencias, evaluar condiciones de pista, mejorar procedimientos y reforzar entrenamientos si es necesario. Cada aterrizaje aporta información, incluso los normales. La aviación moderna se apoya en este flujo constante de datos para mejorar continuamente. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Un aterrizaje se evalúa por lo que ocurre en la estructura del avión, no por lo que siente el cuerpo humano. La cabina de pasajeros no es un laboratorio de medición. Está aislada, amortiguada y lejos de los puntos donde realmente se absorbe la energía del impacto. El tren de aterrizaje, el fuselaje y las alas están diseñados para manejar fuerzas muy superiores a las que se experimentan en una operación normal. Por eso, la próxima vez que un aterrizaje se sienta firme, conviene recordar que esa sensación no es un diagnóstico, es solo una percepción. Detrás de ese momento hay sistemas, márgenes y procedimientos pensados precisamente para que el avión pueda tocar pista de forma segura en una enorme variedad de condiciones. Y quizá la idea más importante de todas sea esta. En aviación, la comodidad es deseable, pero la prioridad absoluta es el control. Si el avión tocó pista dentro de los parámetros, quedó alineado, frenó correctamente y liberó la pista con normalidad, entonces fue un buen aterrizaje, incluso si no se sintió suave. Porque en el aire, y especialmente al volver a tierra, lo que importa no es cómo se siente, sino cómo funciona. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez viviste un aterrizaje que te pareció demasiado duro o sorprendentemente suave? ¿Qué pensaste en ese momento? Te leo en los comentarios. Si este tema te apasiona tanto como a nosotros, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana para expandir esta comunidad. No olvides tu like y comentar. Tu apoyo nos mantiene en el aire. Nos vemos en el próximo video.